Ojo con lo que viene sucediendo, colombianas y colombianos. Personalmente, yo veo que toda la extrema derecha está haciendo lo posible y lo imposible para no permitir que llegue a la presidencia de la República nuestro futuro presidente Iván Cepeda Castro. Obviamente que ante estos sistemáticos ataques vamos a ver también la respuesta de nuestro candidato. Pero vean esto, me llama la atención cómo es la seguidilla de intenciones de esta extrema derecha, empezando ahora nuevamente con Juan Carlos Pinzón, aliado de Álvaro Uribe Vélez, de Vicky Dávila, de Paloma Valencia, y ahora con el espectáculo que salen. Dijo que se le va a pedir a los Estados Unidos desclasificar los computadores incautados de las FARC en su momento a Raúl Reyes para ver qué es lo que hay según ellos. Recordemos que ya habíamos compartido una información donde los mismos miembros de la fuerza pública, específicamente un soldado del Ejército Nacional, confirmaba que ellos manipularon los computadores. No sé qué es lo que buscan. La pregunta es, ¿la cárcel? ¿Lo van a eliminar? ¿Qué es lo que viene sucediendo? Así que prestémosle atención a lo siguiente. Que ocurrieron por parte de ese grupo criminal en su momento. Es necesario que esa información se desclasifique y que Colombia entera vea los nombres y los seudónimos que allí aparecen, para que así las personas que formaron parte de lo que se conoció como el PC3 sientan la obligación y el deber histórico con Colombia de contar quiénes son, quiénes fueron, qué rol jugaron y quiénes son hoy. El país no puede seguir con esta duda. Y muchas que ocurrieron. Pero ¿cuál es la duda? ¿Cuál es el miedo? Hasta tal punto que miren esto. ¿Alerta? Alerta. Islamistas iraníes fueron los que se reunieron con el heredero de las FARC. No fueron ninguna comunidades cristianas. Por eso no dejaron entrar a medios de comunicación y empiezan a compartir unos videos totalmente falsos. También lo veíamos, que pedían incluso que el hijo de Iván Cepeda de tan solo 15 años de edad fuera reclutado por las FARC. Háganme el bendito favor. Están tergiversando tanta la información que el mismo Iván Cepeda en su momento dijo que él se iba a reunir con las comunidades cristianas. Vemos en las imágenes lo que él en su momento en dicha reunión privada daba a conocer. Vean eso, señores. Esto es bastante delicado. Vean, en breve, mi discurso desde el encuentro con creyentes y espiritualidades, revolución ética y espiritual. Un mensaje totalmente diferente a esta realidad. ¿Cómo la ven ustedes? Pues incluso Iván Cepeda en una entrevista con los amigos de RTBC lo deja bastante claro. Como lo estaba diciendo, es un demócrata y eso lo hemos podido ver cada día más a lo largo de su carrera como defensor de derechos humanos y también ahora como senador y ahora candidato presidencial. Sin embargo, pues a usted le ha tocado hacer la campaña en medio de una guerra sucia bastante complicada, donde todos los ataques personales buscan descalificarlo. Primero, que es el candidato de las FARC, luego que su nombre aparece en los computadores del extinto Raúl Reyes, esos computadores que, bueno, ya sabemos qué dijo la Corte Suprema de Justicia sobre ellos. Luego hablan de su padre, descalificándolo, agresiones. Detrás de todo eso hay un personaje pues, al cual usted se ha enfrentado y llevó a la justicia colombiana, es el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
¿Qué piensa usted, qué responde en medio de toda esta campaña sucia, esta guerra sucia, esta guerra de descalificaciones personales contra usted y contra su campaña, y bueno, contra una aspiración absolutamente válida, y sobre todo cuando usted, como lo estábamos hablando en la primera pregunta, pues es el que encabeza todas las preferencias de los colombianos? Y no solo eso, como lo decía Jairo, vemos en cada uno de sus eventos esas plazas abarrotadas y totalmente llenas, donde usted está despertando un fervor absolutamente infinito, que se refleja también, digámoslo de alguna manera, en la imagen positiva que hoy el presidente Gustavo Petro tiene por encima del 50%, querido Iván. Sí, gracias, William. Nosotros hemos hecho una invitación muy cordial a todas las personas que están candidatizadas a la presidencia y al jefe de la extrema derecha, hoy candidato Álvaro Uribe Vélez, a un debate serio, un debate argumentado sobre los grandes problemas del país y sobre los resultados que ha tenido nuestro gobierno y sobre lo que debe ser el futuro de Colombia. Pero no ha sido posible. Nos hemos estrellado con campañas que son bastante elementales, en las que se descalifica, se agrede, se calumnia tanto al presidente Petro como a mí, y que están acompañados, porque si fueran solamente mensajes o afirmaciones en redes o en los grandes medios, vaya y venga, pero van acompañados de hechos. Hechos como, por ejemplo, intentar que en Estados Unidos se emprendan acciones judiciales. Esto no lo hemos inventado ni acuñado nosotros, son las gestiones que ha hecho el propio Álvaro Uribe, su familia, sus enviados y delegados, sus voceros, que él llama candidatos a veces y otras veces los trata como parte de su aparato electoral simplemente. Entonces, esas campañas están ahí y son campañas sucias, son campañas que apelan al odio, a la mentira, y también a la política espectáculo, como lo dije en una intervención que hice en Cali recientemente. Todo eso está unido en Colombia. El odio se une a la mentira se une a la cultura que trivializa la gravedad de esas acusaciones, y lamentablemente eso ha terminado en nuestra historia política en hechos de violencia. Porque si se tratara simplemente de acusaciones o discusiones o simplemente en encontrones de carácter emocional o emotivo, vaya y venga, pero no, se pasa a los hechos. Yo he recordado ya distintos pasajes históricos, no solamente de la Colombia del siglo XX, de mediados del siglo XX, sino hechos muy recientes que muestran que en Colombia el discurso del odio se traduce en violencia. Por eso es que hemos pedido moderación, hemos hecho un llamado a la tranquilidad, a que discutamos, repito, de manera argumentada y sobre los problemas del país, que es lo que más nos interesa, los temas electorales. Sí, candidato, y creo que de hecho hacerle frente a todas esas campañas que, como usted dice, son sucias, pues se hace con propuestas, ¿no? Mediante lo que usted trae, qué va a tener Colombia con usted en la presidencia, que creo que ese es el mayor ideal de todos. Nosotros hemos defendido en primer lugar los logros que ha tenido nuestro gobierno y que están ahí, no solamente en cifras, sino también en visiones del país. Y menciono una. Nuestro gobierno ha logrado demostrar que la lucha contra la pobreza y la eliminación de la desigualdad social son un motor de la economía. Es decir, que no se trata simplemente de luchar contra la pobreza porque afecta a una parte de la población, cosa que también es clara, sino porque a través de esa lucha, porque a través de mejorar las condiciones de vida de toda la población, como lo hemos venido logrando con distintas decisiones que se han logrado en el Congreso, la reforma laboral, la reforma pensional, con las decisiones que son muy conocidas sobre el salario mínimo, que lo han convertido en salario vital. Todo eso ha contribuido a que los resultados del gobierno en materia económica sean indiscutibles. Y digo, no solamente en un ámbito doméstico han sido reconocidos, sino también en instancias internacionales, de la banca internacional, de los sistemas de los que hace parte Colombia. Entonces,
la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad no es un problema de clases o no es un problema de la ideología izquierdista del pacto histórico, sino un problema de desarrollo social. Entonces, primero eso. Pero segundo, hemos hecho propuestas para llenar los vacíos, actualizar el programa y plantear nuevos retos que van en el sentido de profundizar, consolidar, hacer irreversibles los logros que hemos tenido y otros que pensamos debemos tener. Ya son las 7 de la mañana, 25 minutos. Estamos con el candidato Iván Cepeda. Lo están escuchando a esta hora. Esto es fundamental porque acabamos de ver cómo Iván Cepeda incluso le dice a Álvaro Uribe Vélez, venga, vamos a debatir de tú a tú, no se esconda, señor. En las 74 frecuencias de Radio Nacional de Colombia y viendo por Señal Colombia. Candidato, quería hacerle la pregunta sobre el programa de gobierno, lo que ha alcanzado a escuchar y a ver sobre sus propuestas. Hay unos problemas en Colombia que tienen que ver con la corrupción estructural de un Estado. ¿Cuál es su propuesta en cuanto a ese tema? También el tema agrario que se ha avanzado en este gobierno y el tema social. Yo creo que eso es clave, que usted nos cuente más pormenorizado en ese programa de gobierno que usted le presenta a todos los colombianos. Nuestro planteamiento se resume en la frase las 3 revoluciones para continuar avanzando hacia una Colombia potencia mundial de la vida o avanzando en las transformaciones sociales. La primera de esas revoluciones la hemos llamado la revolución ética. Parece un tema abstracto que no tiene una concreción en la vida de la gente, pero es el problema esencial. La tesis que nosotros defendemos es que las décadas de violencia que ha padecido la sociedad colombiana, la implantación del modelo neoliberal, que es un modelo que privatiza y convierte en mercancía todo, no solamente los derechos esenciales de la gente, sino a los propios seres humanos, y otra serie de factores que no voy aquí a explicar en detalle, pues han llevado a una grave postración moral de la sociedad colombiana, que se expresa en algunos fenómenos muy claros: el desprecio por la vida, por ejemplo, la indolencia hacia el sufrimiento de las víctimas, por ejemplo, el patriarcado, la discriminación de las mujeres, el racismo. Hemos corroborado en nuestras visitas al territorio que los departamentos donde está la población afrodescendiente es la que tiene los índices mayores de pobreza y de falta, por ejemplo, de agua potable. Bueno, eso es una casualidad, no creemos que sea así, por ejemplo. También el hecho de cómo se trata a la naturaleza, cómo se ha producido la depredación de los recursos naturales y de los santuarios naturales que tiene el país. Entonces, la revolución ética consiste en precisamente hacer un cambio de conciencia sobre eso. ¿Cómo se logra? A través de la educación, a través de la formación, a través de la lucha contra la corrupción. Y aquí entonces está un vector esencial de lo que va a ser nuestra política en el segundo gobierno progresista. Una lucha sin cuartel contra la corrupción en todas sus formas. Y sobre todo contra la corrupción que es, digamos, la más importante, porque es la que se ha convertido en sistema, en redes y aparatos criminales, que está empotrada prácticamente en el Estado. Contra esa corrupción, nosotros hacemos una invitación a la ciudadanía para que nos rebelemos. Este no es un problema simplemente del presidente o del gobierno, de los ministros, no, es un problema de la sociedad colombiana. Y eso entonces tiene unas expresiones muy claras. Vamos a crear un sistema nacional de lucha contra la corrupción que va a tener una especie como, voy a utilizar una expresión, una especie como de Consejo Nacional de Seguridad, en el que vamos a tratar los problemas, y no en general, es una lucha genérica. Vamos a coger departamento por departamento, rama del poder público por rama del poder público, institución del Estado por institución, para hacer, es decir, un combate a fondo. Esto no va a ser simplemente declaraciones o decretos, no, vamos a hacer realmente que se
produzca un cambio de fondo. Y ese cambio también pasa por lo que hemos llamado la austeridad republicana, porque los miembros del gobierno demos ejemplo en nuestro comportamiento, en nuestra vida personal, en nuestra vida como funcionarios de austeridad. Si no hay austeridad, el camino de la corrupción está abierto. La corrupción comienza con el despilfarro, el derroche, la idea de que los funcionarios públicos tienen derecho a toda clase de privilegios. Y si no los tienen, entonces pueden adquirirlos a través de acciones ilegales. Entonces, no, austeridad. Pregunta de Ahora, vamos a Ubilia, Santa Marta. allá en Sí. Santa Marta. Candidato, y es que usted ha hecho varios también visitas en el marco de su campaña en comunidades indígenas a nivel nacional, lo hemos visto también en comunidades indígenas aquí en la Sierra Nevada, recibiendo la palabra, recibiendo esa armonización. ¿Cuál ha sido o cuál es la propuesta para los pueblos indígenas a nivel nacional y cómo ha sido esa conversación con ellos? Bueno, afortunadamente hemos tenido esa posibilidad de tener contacto con muchos de los pueblos y con sus organizaciones. Hemos efectivamente escuchado atentamente la palabra de los pueblos indígenas, que es una palabra sabia, que proviene de una tradición cultural de resistencia como pueblos que es centenaria y por lo tanto, o milenaria, y por lo tanto sus apreciaciones, sus propuestas, sus críticas, lo que ellos nos han entregado ya como documentos van a ser una parte esencial de nuestra propuesta programática. Y allí hay muchos temas que los pueblos indígenas han defendido durante, repito, largo tiempo su historia. En primer lugar, la defensa de la vida y la integridad de esos pueblos. Hay que recordar que la Corte Constitucional señala que hay más de 30 pueblos indígenas en Colombia que están en peligro de ser exterminados o de desaparecer. Eso es una tragedia o sería una tragedia, lastimosamente está ocurriendo, para nuestra nación. Entonces, un compromiso esencial, comparar el etnocidio contra los pueblos indígenas. Y en segundo lugar, de defender lo que son, su territorio, su visión del mundo, su autonomía, sus costumbres, la manera en cómo han desarrollado una visión frente a la educación, a la salud, frente a la protección de sus territorios, a la necesidad de avanzar en lo que tiene que ver con la revolución agraria, en defender sus resguardos, su territorialidad, la condición que ellos se han arrogado como guardianes de la naturaleza, en fin. Así que hay un compromiso ya de futuro gobierno en las propuestas que hemos recibido y en lo que va a ser nuestra segunda etapa como desarrollo del programa progresista en Colombia. Ahí lo veíamos de manera contundente, una de las tantas propuestas de Iván Cepeda Castro, señores, que ojo, viene denunciando a Álvaro Uribe Vélez. Descuadró nuevamente la estrategia de esta extrema derecha. ¿Qué es lo que buscan? Eliminarlo. Ya nos damos cuenta cómo el mismo Juan Carlos Pinzón y estos miembros de la extrema derecha están haciendo de las suyas. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Los invito a que por favor lo dejen en los comentarios. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.